nos vamos a ir con otra compañera, precisamente con Esther Lara, que ha tenido la oportunidad de hablar con el gastrónomo algecireño Manuel Ruiz Torres, que recientemente presentó en la Línea de la Concepción la segunda edición de su obra Cocina Histórica Gaditana, uno de sus principales trabajos de investigación en torno a la gastronomía de nuestra provincia. Pues bien, gracias a esta labor hay que destacar esta labor de divulgación que le ha valido desde el mes de marzo la concesión, mejor dicho, de premio al Andaluz, al mejor crítico gastronómico de Andalucía 2024. Bien has dicho, vamos a hablar con Manuel Ruiz, algecireño y es un apasionado de la gastronomía, pero además no de la gastronomía actual, sino que él investiga los vestigios para llegar a los platos que hoy en día están en las cocinas de nuestra provincia de Cádiz. Y muchas de esas recetas y toda esa historia las recoge en el libro La Cocina Histórica Gaditana, y donde podemos encontrar unas recetas súper curiosas. Algunas las nombra y otras vienen con las recetas para que la podamos hacer en casa. Buenas, Manuel. Muy buenas, Esther. Un libro que ha tenido muchísimo éxito porque ya va por la segunda edición y para mí es que es un libro que es básico para tener en casa. Sí, es como una especie de enciclopedia, o sea, que esa era la idea. Ya cuando se escribió, se está hablando de la segunda y ya se está hablando de la tercera, o sea que realmente va genial. Es verdad que la primera cogió con la pandemia y no pudo tener desarrollo, pero esta sí va como una moto, como se dice, ¿no? Sí, muy contento con ella. Hay recetas muy curiosas, por ejemplo, caracoles fritos. Ya saben, los caracoles, nosotros somos muy de caracoles y caracoles en salsa de tomate, al poleo, pero caracoles fritos era un plato típico de la provincia de Cádiz. Exacto, sí, sí. Sí, porque es una cocina, la cocina de los caracoles, por ejemplo, se ha simplificado mucho, o sea, que es verdad que hay, pero ya está en el recetario romano ya aparecen las dos grandes escuelas, que es el caracol frito y el caracol cocido. Al final lo que se ha quedado, porque los gustos van cambiando con los tiempos, se ha quedado una receta muy parecida a como se hacía en época andalusí, que es el caracol nuestro en cardo, aquí decimos en poleo, ¿no? Pero es verdad que el caracol frito previamente se cocía, pero después se rehogaba en especias, en pan rallado, o sea, que quedaba otro tipo. Se cocía antes para que saliera el bicho, claro, porque si no te quedarías con la... Quedaría dentro. Y es curioso que a veces te encuentras recetas que han desaparecido completamente y de pronto aparecen en un sitio donde menos te lo esperas. O sea, que yo estaba encontré en un freidor de pollo, y era una familia que venía de Puerto Serrano y entonces me decía que su familia siempre hacían los caracoles fritos. Digo, bueno, eso no lo había visto yo nunca. Y ellos lo incorporaron entonces en la oferta tú tenías el pollo, las patatas, los pimientos y caracoles fritos. Digo, maravillas. Manuel lleva muchísimos años investigando sobre la historia culinaria de la provincia, ha ido pueblo por pueblo desde hace décadas recopilando esas recetas antiguas. Igual, sí. Sí, yo empecé hace 37 años ya, o sea, ya son años. Una vida. Y sí empecé precisamente con recolección, o sea, preguntando a las señoras, porque eran señoras mayores, que digamos las que tenían ese patrimonio. Y es muy curioso porque yo me quedé completamente fascinado con ese mundo, porque ellas no solamente te contaban lo que es una receta, sino que alrededor de la receta te contaban toda su vida, los recuerdos que habían tenido, digamos, cosas que vinculaban a esa receta, haciéndola algo vivo, ¿no? Es que la cocina, la comida nos une. Sí. Eso es aquí, claro, y en cualquier sitio. No conseguimos la comida, comer solo es como muy triste, ¿no? Sí. Siempre pensamos en comer con alguien, ¿no? Y compartir. Y compartir, y cocinar es el mayor acto de amor, ¿no? O sea, uno cocina para la gente que quiere, ¿no? Hablando de la gastronomía, aquí en la provincia de Cádiz, hemos tenido influencias de muchísimas otras cocinas de otras culturas, como puede ser, la árabe y también la italiana, por ejemplo las panizas, tan parecidas a lo que puede ser una polenta, pero que también encontramos unas panizas en una zona de Francia muy concreta. El rosto, un plato que es un plato de pasta que antes era muy habitual, pero que ahora digamos que
se cocina sobre todo en Gibraltar y algunas familias linenses. De la línea, también. Son influencias que hemos muchas veces incorporado, sí. ¿no? Sí, claro, o sea, el ejemplo que dice de la influencia genovesa es poco conocida fuera de la provincia. Nosotros, claro, la paniza, las tortitas de camarones que también vienen de ahí, el rosto, como dice, la calentita en la línea, Gibraltar. Los huevos de fraile. Los huevos de fraile, el aliño. Es muy curioso, o sea, digo, entre todas las muchas influencias, fenicias, romanas, musulmanas, por supuesto, sefardíes también. Me interesa mucho la parte genovesa porque ellos llegan, en el caso de la bahía del Campo de Gibraltar, ellos llegan a sustituir a los trabajadores españoles cuando después del Tratado de Utrecht pues, se pierde Gibraltar, y entonces esa mano de obra pues la sustituyen con obreros varones, porque es muy importante. Claro, ellos son católicos, en Gibraltar hay una división religiosa que... Claro. Y de alguna forma cuando ellos salen de Gibraltar y se van a la línea a casarse, a buscar mujeres católicas y claro, las encuentran en la línea. Y eso hace que después esta receta, que son genovesas, entren en la tradición ya de la línea, en la tradición normal, pues de madres a hijas que se van aprendiendo. Y por eso ahora nos puede parecer como una isla sorprendente que se mantenga recetas que es verdad que van adaptándose a los sitios donde llegan. O sea que en Gibraltar, por ejemplo, la faína, que es donde viene la receta, se mezcla pues con especias hindúes, porque claro, hay una comunidad hindú importante. Los pregoneros de la línea que vuelven a Gibraltar después ya de la guerra de independencia, ya se sustituye a los genoveses por españoles otra vez. Y ellos pregonan calentita, pregonan en español, y entonces el nombre cambia y se queda como calentita. Como los churros, ¿no? Ellos pregonaban que estaban recién hechas, ¿no? Claro. Un tema que me gustaría tratar es platos como la bajá algecireña o la moruna, que son muy típicos de aquí, también los de Ceuta y del norte de Marruecos, que no lo encontramos en los restaurantes y bares. Otro plato típico, como pueden ser los boquerones rellenos, que este sí ha tenido un auge y ahora sí podemos encontrarlo en muchos establecimientos. Pero es una pena que no contemos, ¿no?, con platos tan típicos como fueron la bajá algecireña y la moruna, que se hace en casa. Es muy típico hacerla en casa, pero sin embargo no la solemos encontrar en restaurantes o bares. Ahí hay un problema, de alguna forma, o sea que claro, la cocina pública y la cocina privada o doméstica es distinta, y ahora con los ritmos de vida cada vez se va separando, digamos, más. Entonces cuando uno sale a comer fuera, normalmente está buscando algo que no encuentra en su casa, que es algo especial. Entonces la tendencia es más fácil, y es por donde está tirando la mayoría de la hostelería, es por importar, digamos, recetas exóticas, que están muy bien, pero que están bien siempre que convivan con las nuestras, quiero decir. O sea, que tengamos una amplitud de oferta. Y sí es verdad que yo creo que sí habrá un momento, porque ya existe una reivindicación de nuestra propia cocina, donde nosotros vamos a pedirle a los restauradores que también aparezcan esas recetas que hablan de nuestra historia, como dice, habla del pasado marinero, porque estamos hablando, en el caso de la bajá, de un plato que se hacía con lo que hubiera, y que se habla, pues bueno, con otros platos del Mediterráneo, un plato de marineros del Mediterráneo, y está hablando también de cómo llegan los pescadores levantinos a la comarca. O sea, de alguna forma, de los platos tú puedes ir extrayendo historias muy, muy personales, historias familiares, incluso estirpes, ¿no?, de dónde venimos, ¿no? Un apartado muy importante, ya que hablamos de la cocina marinera, es la provincia de Cádiz y sobre todo el estrecho y el atún. El atún es el gran icono de la cocina vamos gaditana. De la mano, son familiares nuestros, ¿no? Sí. Y además el atún es como el cerdo del mar, como el cochino del mar, porque se aprovecha absolutamente todo. Sí, pero es curioso que, por ejemplo, esa expresión es como el cerdo. Ya la decía Columela en el siglo I, por eso digo, o sea, que realmente no ellos no se han inventado nada, o sea, que de alguna forma lo que sí encuentran en el libro es que no está inventado. Hay cosas que se han olvidado y que merecen la pena recuperar y conocer, y hay otras que a lo mejor nos pueden parecer muy extrañas, porque es verdad que los gustos van cambiando y no se trata de forzar los gustos, pero sí conocer. Y si ahora se habla
de cómo se simplifica, que hay una comida muy rápida, donde estamos perdiendo, digamos, nuestras raíces en ese sentido de la cocina. Y se busca por pizzas, se buscan hamburguesas, y eso está muy bien siempre que se conozca también el resto. Porque lo importante es que si nosotros conocemos muchas cosas para disfrutar, pues tenemos más opciones de disfrutar. Si nosotros solamente podemos disfrutar con una hamburguesa, pues hay un momento en que se te vuelve monótono y te harta. Mientras que si tú conoces, y hay muchas cosas muy interesantes, que nosotros creemos que la cocina antigua es una cocina pobre, y una cocina simple, y es una cocina muy sofisticada. Y a veces lo sofisticado está en lo sencillo. Por ejemplo, recuerdo que ya en época andalusí hay un agrónomo de finales del siglo XII, Abu Zacarías se llama, que recomienda que las ensaladas se hagan con brotes de verduras con 15 días. Claro, y ahora eso es lo más moderno. Y ahora es lo más mundo. moderno, parece que nos ha llegado de Francia con la Nouvelle Cuisine y las bolsas y se estaba haciendo aquí en Cádiz, en Algeciras, en todo el campo de Gibraltar. Ya una última pregunta para ir terminando. ¿Cuáles son las recetas más típicas de la comarca que podemos encontrar? Porque, por ejemplo, además hay una muy curiosa que hace poco tú compartías en los numerosos medios en los que colaboras, como es la ensalada de escarola, ensalada de Almoraima, ¿no? Pero, exacto, sí. ¿cuáles son esos platos que podemos decir que son típicamente campos gibraltareños? Yo creo que se podría hacer un menú además integrando el campo de Gibraltar, porque yo siempre tengo la idea del campo de Gibraltar como una unidad, y es verdad que cada vez tengo más amigos en distintos sitios del campo de Gibraltar. Y yo empezaría, por ejemplo, pues eso, con esa ensalada Almoraima, que es una ensalada andalusí, que recupera Ignacio Domene, es un cocinero que lo contrata a la casa de Medina Sidonia, de Medina Celi, perdón, para que haga, digamos, para que organice los menús de la temporada de caza en el Almoraima, y él rebautiza esa ensalada y le pone Almoraima, y él la hace famosa en el resto de España como Almoraima, una ensalada de escarola con granada, y lleva un majado que nos puede sorprender con comino y tal. Y después, por ejemplo, como primer plato, con una bajá, como dice, buenísimo. Una bajá a la algecireña, un plato marinero, que es una sopa de pan, pero que también aprovecha los pescados con una salsa de ajo y aceite. Después el rosto, que es un aprovechamiento también de la pasta, con un ragú muy poderoso de carne en su origen de ternera, de vaca. Y postre, pues un piñonate, por ejemplo, para también acordarnos de la parte del interior, que es tan importante, del interior del campo de Gibraltar, ¿no? Jimena, Castellar. Y un tocino de cielo, que también nos gusta mucho aquí y en esta zona. De cielo, que ya es universal, no se puede, no sabe uno. Curiosamente, y digo como anécdota, se llama tocino de cielo porque al principio se utilizaba tocino. De verdad. Eso no lo sabía, en la receta antigua, la primera receta las recetas más antiguas que se conocen, utilizaba tocino como grasa, por lo cual yo no lo he probado, pero estoy deseando que alguien se atreva a preparar el tocino. Llevaba también almendras, y en algunas recetas portuguesas, por ejemplo, pues sigue manteniendo la almendra, pero lo que sí me interesa es el tocino, que sobre dónde viene el tocino de cielo, pues bueno, pues de ahí viene, de pues una cosa tan sencilla. Creo que hemos hecho un menú. Sí, hemos terminado con un menú estupendo. Muchísimas gracias, Manuel, siempre por atendernos y por hablar de gastronomía, porque hablar de gastronomía es hablar de cultura, es hablar de sociología, es hablar de la historia de los pueblos. Muchísimas gracias.